Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Nuevo Testamento. Seguimos estudiando el Evangelio según San Mateo, y en nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo 8 del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús dice a sus apóstoles: «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia». Dijimos que si usted va a hacer uno de los milagros mencionados en este versículo, debe tener el poder para hacer todas las cuatro cosas. Esto fue aplicable al tiempo y la circunstancia bajo la cual fue dado. Note usted que dice, resucitad muertos. Bueno, cuando los llamados sanadores que tenemos en nuestros días hagan esto, pues entonces les creeremos. Ahora, el versículo 9 acompaña al versículo 8, y nunca hemos oído reclamar este versículo a cualquiera de los llamados sanadores que se apoyan en el versículo anterior. El versículo 9 dice, «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos». Quizá estos sanadores deben ir a los hospitales, ya que allí están los que más necesitan la sanidad. Pero quizá nunca lo harán, pues allí no pueden tener grandes reuniones ni recibir grandes ofrendas. Ahora, el significado de este versículo 9 es obvio. Se refiere a ciertos días durante el ministerio de Jesús, cuando Él estaba aquí, y da un sentido de urgencia y prisa. Jesús dio estas instrucciones durante cierta etapa de su ministerio de 3 años. Pero llegó el día cuando al final de su ministerio público dio instrucciones diferentes. El evangelista Lucas nos dice en el capítulo 22 de su evangelio, versículos 35 y 36, «Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una». Lucas en el capítulo 10 y versículo 7 de su Evangelio nos dice que el obrero es digno de su salario. Y nosotros lo creemos así. La única sugerencia que tenemos es que si alguien piensa servirse de uno de estos versículos para acomodar sus propósitos, debiera cerciorarse también de tomar todos los demás versículos que lo acompañan. Si interpretamos estos versículos según el contexto indicado, tenemos que reconocer que esta comisión fue temporal, era para un período de tiempo específico. Ahora, el versículo 11 nos dice, «Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis». Este versículo seguramente no es aplicable para el día de hoy. Cuando uno viaja de pueblo en pueblo hoy en día, es mejor quedarse en una pensión o en un hotel para no causar molestias y preocupaciones indebidas a las personas que hoy están tan ocupadas. Muchas personas que viven retiradas de las ciudades grandes todavía mantienen la alcoba del profeta, como se le ha llamado, y son lugares agradables, por cierto, pero por causa de los horarios tan pesados de las personas de hoy, es menos trabajo si uno se hospeda en otro lugar que en alguna casa privada. El Señor estaba dando instrucciones a los hombres bajo las circunstancias locales de Palestina que imperaban por un período de 3 años. Y esperamos que lo podamos interpretar bajo ese tipo de contexto. Los versículos 12 y 13 de este capítulo 10 de San Mateo nos dicen, «Y al entrar en la casa, saludadla.
Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. El Señor no habla acerca de una casa física en este versículo. Más bien se refiere a sus habitantes. Ahora el versículo 14 dice, Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta no es nuestra comisión hoy en día. Esta no es la actitud de los obreros evangélicos de hoy. Sentimos que esta instrucción fue dada a estos hombres para aquel tiempo en particular. El versículo 15 dice entonces, De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En el próximo capítulo del Evangelio según San Mateo, encontraremos lo que sucedió a algunas de estas ciudades que cayeron bajo castigo. Proseguimos ahora con el versículo 16. Dice allí, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Habiendo hablado en cuanto a la situación local, el Señor entonces dio a estos hombres ciertos grandes principios para llevar con ellos mientras testificaban. Estos principios son buenos para todo tiempo y bien pueden ser usados por nosotros hoy en día. Este versículo habla de la condición de la sociedad contemporánea, tanto como de la condición de la sociedad del primer siglo. El Hijo de Dios hoy debe ser prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. Es peligroso ser lo uno sin lo otro. Una serpiente es peligrosa hacia otros, y una paloma es indefensa y se expone a todo peligro. Por eso debemos combinar las mejores cualidades de ambos. Ahora el versículo 17 continúa diciendo, Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Quizá ninguno de nosotros ha sido azotado en una sinagoga, pero muchos de nosotros quizá hemos sido azotados verbalmente en alguna de nuestras propias iglesias. Ahora el versículo 18 dice, Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Este es otro versículo que se aplica específicamente al tiempo durante el ministerio de 3 años de nuestro Señor. Las cosas ya mencionadas sucedieron a los que pertenecían al Señor en su día, pero también ocurren de vez en cuando a los de la iglesia, aún en nuestros tiempos. Ahora los versículos 19 y 20 dicen, Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Creemos que estos versículos se aplican a los hombres que no tuvieron ninguna oportunidad de preparar sus respuestas cuando fueron arrestados por hacer la obra que Jesús les había enviado que hicieran. Su arresto fue algo repentino y así simplemente no tuvieron tiempo para prepararse. Y si ponemos estos versículos en la situación local de aquel entonces, no tendremos ningún problema comprendiéndolos. Hablando en cuanto a la preparación, hay muchísimas personas hoy en día que no creen que deben preparar sus mensajes. Cierto joven que solía predicar sin preparar su mensaje fue escuchado en cierta ocasión por 2 amigos suyos, quienes notaron con toda evidencia que él no había preparado su mensaje. Al regresar a la casa dijeron al joven, ¿preparaste tu mensaje para esta noche? El joven contestó, claro que no, el Espíritu de Dios me lo dio. El amigo le dijo con toda franqueza, no creo que debas inculpar aquel mensaje al Espíritu Santo de Dios. Y amigo oyente, hoy en día, como siempre, es muy necesario preparar lo que vamos a predicar. Hace años, un predicador estaba esperando en una estación del ferrocarril mientras llegaba el tren que debía tomar. Era un domingo en la mañana y mientras esperaba estaba estudiando las notas para su sermón para el servicio de aquella mañana. Se fijó luego en un hombre vestido de saco, de faldas sesgadas, que también esperaba el tren. Este se le acercó y le preguntó, ¿es usted un predicador? El primero contestó afirmativamente. Bueno, ¿por qué anda para acá y para allá? Le preguntó el otro. Estoy repasando las notas para el sermón de esta mañana, contestó el primero. ¿Usted quiere decir que prepara sus sermones? Preguntó el otro con incredulidad. Sí. ¿Y usted no los prepara? Le preguntó el primer predicador. No, respondió el otro predicador. Simplemente me paro y dejo que el Espíritu de Dios hable por mí. Bueno, le preguntó el primer predicador,
¿Qué pasa si por acaso empieza usted a predicar y el Espíritu de Dios no le da un mensaje? ¿Qué hace entonces? Ah, responde el otro predicador, simplemente me ocupo en fruslerías hasta que el Espíritu me dé un mensaje. Amigo oyente, hay muchísimos predicadores que se ocupan en fruslerías hoy y no preparan sus mensajes. No hay ninguna excusa para que un hombre no estudie hoy antes de predicar. Reiteramos pues que estos versículos se aplican a la situación local del día de Jesús. Jesús continúa entonces en el versículo 21 diciendo, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. La venida de Cristo al mundo dividió a los hombres, no trajo la unidad. Cuando una persona de una familia acepta a Cristo y otro miembro no lo acepta, ahí tenemos la división. Pablo lo expresó bien en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, cuando dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora en el versículo 22 el Señor dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este versículo aparece otra vez en el capítulo 24 del mismo Evangelio de Mateo, el versículo 13. Aquí en el versículo 22 del capítulo 10, se refiere al hecho de que el Señor podrá guardar a los suyos por el período de 3 años de su ministerio. De igual manera, Mateo 24:13 significa que el Señor podrá guardar a los suyos durante el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 23 el Señor dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Había una división verdadera en Israel en cuanto al Señor. El Señor bien pudo hacer la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Podemos estar seguros que cada persona mantenía su propia opinión o criterio en cuanto a Él. El Señor les dijo que antes de que todas las ciudades de Israel fueran visitadas con persecución, el Hijo del Hombre vendría. El Señor habla ahora a los discípulos y les da unas instrucciones generales. Presenta grandes principios, los cuales usted y yo podemos aplicar hoy, aunque primeramente fueron dirigidos a los hombres con quienes habló el Señor. El versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Debemos recordar que representamos al Señor Jesucristo y que Él debe tener la preeminencia. Si no lo ponemos en primer lugar, nos encontraremos en apuros. El versículo 25 nos dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amigo oyente, no se preocupe usted por lo que dirán otros en cuanto a usted, si es que usted es fiel a Cristo. Recuerde que no dijeron cosas amables en cuanto al Señor. Ahora, si Jesús mismo recibió tratamiento tan malo, pues sus discípulos no pueden esperar recibir tratamiento mejor. El versículo 26 de Mateo, capítulo 10, dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amigo oyente, algún día su vida y la mía serán vueltas al revés, por así decirlo, y lo interno será descubierto. El último juicio de Dios algún día vindicará a los creyentes y condenará a sus perseguidores. ¿No sería pues malo que guardáramos las cosas del interior de nuestra vida en tan buen aspecto como guardamos lo de afuera? En el versículo 27 el Señor dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Siempre pensamos en que la radio es el mejor método para predicar desde las azoteas. Ponga usted una antena en su azotea, por ejemplo, y podrá coger aún las emisoras más difíciles de captar. Creemos, pues, que esa es la mejor manera en que predicamos desde las azoteas hoy. Ahora, en el versículo 28 el Señor dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Alguien preguntó a Cromwell por qué era un hombre tan valiente. Cromwell respondió, he aprendido que cuando uno teme a Dios, no ha de temer a ningún hombre. Este versículo nos dice que es más importante temer a Dios
quien tiene la autoridad sobre el alma, tanto como sobre el cuerpo, y que puede traer a los dos a la destrucción en el infierno. Es pues más importante temerle a Él, que temer a los que solo pueden matar el cuerpo. Ahora leamos el versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¡Qué versículo más maravilloso! El Señor cuida de los pajarillos. ¿Ha observado usted a un pajarillo alguna vez? Hemos tenido la oportunidad de observar algunos pajarillos en diversas ocasiones, y nos hemos deleitado con sus graciosos movimientos y con su trinar y su canto. Y tenemos que decir que es maravilloso saber que el Señor cuida de ellos. Pero surge entonces la pregunta, ¿qué de usted y qué de mí, amigo oyente? Bueno, el versículo 30 nos da la respuesta. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amigo oyente, Dios le ama a usted. El Señor Jesús le ama mucho más de lo que su propia madre le ama. ¿Acaso ha contado su madre los cabellos de su cabeza alguna vez? Dios sabe el número de cabellos que usted tiene. Ahora, en el versículo 31, el Señor destaca quién tiene más valor ante sus ojos. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La providencia de Dios se extiende aún a los detalles más pequeños de este mundo, incluyendo el cuidado del pajarillo. Piensen esto. Si Dios sabe dónde está el pajarillo, ¿cuánto más no va a saber dónde está usted? Nunca llegaremos al lugar donde Dios no pueda saber dónde estemos. En los versículos 32 y 33, el Señor resalta el valor de confesar su nombre. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amigo oyente, si verdaderamente confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor nos confesará delante del Padre que está en el cielo. Ahora, si le negamos a Él, Él también nos negará delante del Padre. Yo por mi parte no quiero negar a Cristo nunca. Debemos emplear la sabiduría, debemos ser prudentes como serpientes en cuanto a este asunto de la negación, porque no es simplemente un breve momento de negación, sino más bien puede tornarse en toda una vida que niega sin cesar a Cristo Jesús. En el versículo 34, Cristo explica la razón de su venida. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Este es un versículo con el cual los pacifistas han tenido algunas dificultades. Hasta cuando toda injusticia sea reprimida y contenida, la persona de Cristo causará la enemistad de Satanás y sucederá una batalla. ¿Cuánto deseamos que un poquito de este versículo penetre en las Naciones Unidas hoy en día y en el pensamiento de algunos predicadores liberales? En su primera venida, Cristo no vino para traer la paz. El pecado todavía está en el mundo, y mientras que se quede en la tierra, Dios dice que no habrá paz para los perversos. Los versículos 35 y 36 exponen lo que sucederá por causa de Cristo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto ha sido verdad por 2000 años. El Evangelio ha causado divisiones en muchas familias, no por ninguna falta o error del mensaje, sino por causa de los corazones pecaminosos y rebeldes que no quieren aceptarlo. Y en el versículo 37 el Señor Jesús establece prioridades. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amigo oyente, a menos que usted haya realmente encomendado su vida a Cristo y pagado el precio, usted no puede hablar de una entrega total. Me doy cuenta que en mi propia vida he moderado la entrega total porque noto que Simón Pedro y yo nunca hemos logrado esa entrega total. Pero gracias a Dios, Él es fiel para con nosotros. Nuestro tiempo ha tocado a su fin y tenemos que despedirnos, amigo oyente, pero concluiremos este capítulo 10 del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa.